Autoridades, señoras y señores, muchísimas gracias. En este caso, como director del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano, quiero darles las gracias por estar hoy acompañándonos. He de anticiparles que la posición de España en relación con el problema de los combatientes terroristas extranjeros, que ha sido puesta de manifiesto por la Secretaria de Estado de Seguridad, va a ser objeto de un tratamiento más pormenorizado en el segundo panel de esta jornada, tanto en su dimensión judicial como en las policiales y penitenciarias. Y para ello contamos con tres muy destacados, excelentes servidores públicos que trabajan en esos respectivos ámbitos. Quería asimismo comunicarles, antes de dar la palabra a nuestro primer ponente de hoy, que habrá siempre personas a las que puedan ustedes solicitar el formulario para la realización de preguntas. Las preguntas deben formularse por escrito. Aquellos de ustedes que quieran disponer del formulario pues lo van a distribuir a partir de este momento y esas preguntas serán trasladadas a los presidentes o coordinadores de los paneles para formularlas en el periodo de preguntas y respuestas. Dicho eso, Stuart Tuttle ha anticipado ya algo al respecto de nuestro ponente estadounidense, en este caso Alexander Milagro-Hitchen, que además de su excelente trayectoria académica en relación con los estudios de terrorismo yihadista y de otras expresiones de terrorismo, pues añade el hecho de ser investigador y gestor de programas en el programa sobre extremismo de la Universidad George Washington en Washington, D.C. Algo que me complace especialmente porque desde precisamente este año soy asimismo fellow del programa. Es una gran satisfacción para nosotros, Alexander, tenerte hoy para abordar el tema genérico del foro en relación, en este caso, con la experiencia de Estados Unidos, de manera que sea una realidad que nos permita contrastar después con las experiencias europeas que van a ser objeto de tratamiento en el panel que seguirá a la pausa de café después de esta presentación. Alexander, cuando quieras. Gracias, Fernando. Es un placer hablar aquí. Llevo siguiendo el trabajo del centro desde hace muchos años y es estupendo tener la oportunidad de aportar a lo que estáis haciendo y contribuir. Y también a la Embajada de los Estados Unidos, que han sido unos maravillosos anfitriones y unos estupendos socios para el Gobierno de España. Rápidamente me gustaría hablar de nuestro centro. Se estableció en unos pocos años basado en la Universidad de George Washington y somos el único think tank de los Estados Unidos que trabaja en radicalización y terrorismo, pero es el único que está basado en una universidad y de alguna manera intenta mantener un abordaje apolítico a esta cuestión en particular. La primera diapositiva que veis es la portada de un estudio que realizamos año y medio que se llamaba Los yihadistas americanos en Siria y en Irak. Hemos estado actualizando los datos desde entonces. Se trata de una primera revisión integral del número de norteamericanas que se unen a toda una serie de organizaciones yihadistas, sobre todo ISIS, en Siria y en Irak. Y como he dicho, es un proyecto en marcha en este momento y la idea es la de aportar a un debate más amplio de aquellos occidentales que se unen a estos movimientos
y esperamos poder contribuir a una mejor comprensión sobre lo que hacer. Las cifras al final son bastante pequeñas y mostraré las estadísticas dentro de unos segundos, pero en cuanto a cómo recogemos los datos durante es una investigación, un estudio que hacemos en América, pero también en el Reino Unido, y los Estados Unidos son muy abiertos a la hora de ofrecer información sobre este tipo de redes y actividades. El FBI tiende a ser bastante abierto y accesible, maneras que otras agencias de inteligencia no lo son, y la verdad es que están deseosos de ofrecer información y ofrecer respuestas a las preguntas. Lo que voy a repasar son datos sobre 79 norteamericanos que hemos podido identificar por nombre y otra serie de datos. La cifra real se encuentra entre los 200 y 300 de norteamericanos que se han unido a estos movimientos, y estos son los que hemos identificado. Hemos recogido los datos a través de diferentes métodos, entrevistas tanto con abogados defensores, fiscales, agentes del FBI, en una serie de casos con aquellos que han regresado a nuestro país, y hablaremos de estos dentro de unos minutos. Por otra parte, en procesos judiciales, etcétera, y así se ha recabado información y también mucho seguimiento por parte de las redes sociales. Utilizamos la palabra viajero en lugar de combatiente extranjero, y esto es para decir que las personas que han viajado de todo el mundo para unirse al ISIS, pues se han desempeñado diferentes papeles. Los combatientes son los que nos preocupan más desde el punto de vista de la seguridad, pero hay muchos individuos que han viajado para tomar parte del proyecto de Siria, un tanto más utópico. Las estadísticas las tenemos aquí, no sé si las van a poder ver o si se van a poder hacer una idea de lo que sean. 79 individuos en total que hemos identificado, y una de las cosas interesantes que hay que tener en cuenta es la cifra que tenemos ahí a la derecha, un 70% de ciudadanos norteamericanos, así que estamos hablando de una amenaza interna más que externa, y para la seguridad esto es muy importante. Pero al final yo creo que el secretario de Estado ha mencionado también de que estamos hablando de personas que han nacido y se han criado en este país. Y a la derecha también vemos los tres estados principales de los que proceden, que son Minnesota, Virginia. Minnesota es interesante, hay que decir, porque de alguna manera es una especie de hub, de centro de la red de la que hablaré después. Y luego tenemos Virginia y Ohio, y hemos desglosado pues el tipo de categorías de estos viajeros para tener una mejor idea del tipo de papeles que desempeñan y las razones por las que viajan y se unen a estos grupos. Seguramente la categoría más importante es la de arriba, es la que llamamos los pioneros. Son individuos que llegaron muy al principio del conflicto y de algún modo pues alcanzaron un liderazgo, unos posiciones, puestos de liderazgo importantes, y lo hicieron pues por haber tenido una experiencia anterior en algún tipo de movilización yihadista, y por otra parte pues tenían una serie de destrezas y conocimientos buenos para el movimiento. Hay combatientes extranjeros que llegan sin ningún tipo de experiencia ni en lo militar ni en otros terrenos, con lo cual y en el caso de los pioneros tenemos a individuos que tienen formación militar, están entrenados, tenemos formación religiosa, ideológica, tienen la capacidad de enseñar y transmitir estas ideas a otros en forma de propaganda, y tienen también conocimientos técnicos, conocimientos tecnológicos, saben construir bombas, materiales explosivos y otros atributos que los convierten en miembros muy valiosos del movimiento.
y esto les permite pues ir ascendiendo por los diferentes rangos y llevan a cabo diferentes tareas. Son los que normalmente formulan mensajes que van a ser transmitidos a sus compatriotas para que vengan y se unan a ellos. Hacen muy bien esta presentación y propaganda de la ideología y saben transmitir sus ideas y para poderles atraer, y por otra parte pueden actuar como un puente para en diferentes conflictos yihadistas. Según uno va disminuyendo, decayendo, pues lo que hacen es ir a otros sitios y llevar gente con ellos. Y la verdad es que aquí hablamos de un 6%, estos pioneros, es decir, un 6% de los norteamericanos que se fueron, es un número bajo porque hablamos de un grupo con muchos conocimientos y destrezas, pero el porcentaje mayor de viajeros red o de combatientes, bueno, la verdad es que normalmente nuestros hallazgos encajan con una mayor comprensión de cómo la gente se implica en movimientos yihadistas, y esto es porque ha habido una implicación anterior en diferentes tipos de redes de este tipo. En este caso hablamos de personas que han tenido contacto personal con yihadistas para facilitar sus viajes, están conectados a través de lazos familiares o de la comunidad, y o bien viajan juntos o solos al Estado Islámico, pero en cualquier caso esto se ha hecho siempre con la ayuda de una red más amplia que normalmente tienen lazos en Siria y en Irak. Y esto representa un 87% de nuestra muestra, pero la mayoría de todos ellos son aquellos que están implicados en algún tipo de red u otra. La última categoría, de alguna manera, es una especie de excepción, o en fin, de alguna manera lo que hacen es ir en contra de la tendencia en lo que respecta al requisito de participar en las redes del mundo real, y estos son los que llamamos lobos esteparios o solitarios, y normalmente se apoyan en Internet solamente, y como mostraré en un ejemplo específico después, se aprovechan de todas las tecnologías emergentes de la comunicación, sobre todo para poder utilizar tecnologías de codificación y encriptación. Bien, la verdad es que hacen contactos a través del Internet para ayudar a que estos individuos viajen desde los Estados Unidos de una manera segura a través de Turquía hasta llegar a Siria. Así que el resto de la presentación lo que hace es ofrecernos un caso para estudio de estas categorías diferentes que he mencionado. Seguramente el pionero más importante es este individuo que tenemos aquí, que es Abu Mohammed Abu Sulaiman Shami. Esto viene de la revista Rumiyya, una de las revistas online de propaganda que creó este grupo. Es de abril de 2017 y aquí se contiene una eulogía, de alguna manera es una especie de esquela anunciando su muerte. Era americano y antes de unirse a ISIS pues había estado implicado en toda una serie de redes yihadistas durante unos 11 años, entre 10 y 11 años antes de esto. Y como podemos ver, pues se convirtió en una figura senior en el aparato de los medios de comunicación en 2014. De hecho, él publicaba una revista que es uno de los buques insignia y que él realmente supervisa la creación de toda esta propaganda y escribe algunos de los artículos más conocidos en todo el mundo. También lideró algunos de las matanzas más importantes de secuestrados, de rehenes. Y, en fin, estuvo implicado en todas estas acciones, y en 2016 pues estuvo muy implicado en la revista Rumiyya y fue
eliminado después. Y bien, aquí es una persona, como he descrito antes, de las que llegó muy al principio, vivió en Siria durante bastante tiempo antes de que comenzara el conflicto, y cuando empezó se unió a uno de los primeros movimientos de resistencia yihadistas que empezaron a formar luego parte del ISIS, y fue subiendo por el escalón de mando, se implicó mucho con yihadistas. En 2005 viajó a Yemen e intentó unirse a Al-Qaeda allí, y mantuvo muchos contactos personales con muchas figuras de Al-Qaeda. Sus destrezas personales incluían un árabe fluido, muchos conocimientos de la tecnología de la información, y estaba muy educado en la ideología yihadista y cómo propagarla. Así que una de las cosas que vimos con Abu Samra es que desde el momento que salió de los Estados Unidos lo hizo muy bien para eludir a las autoridades, y uno de sus amigos, Tarek Muhammad, que es conocido en los Estados Unidos y que está encarcelado allí en este momento, pues dejó el país cuando se enteró de que estaba a punto de ser arrestado, y lo hizo muy bien a la hora de evitar a las autoridades. Y en su historial vemos muchas conexiones antiguas, y bueno, ya ha fallecido, pero la verdad es que ayudó mucho a las personas a pasar de un conflicto al otro. Al principio pues le interesaba muchísimo hablar y de traducir materiales de la yihad en Afganistán. Cuando esto pasó a Irak, empezó a traducir material para el Al-Qaeda en Irak, y cuando surgió ISIS en Siria pudo ayudar a enfocar la atención de la gente a este acontecimiento. Así que de alguna manera es una figura emblemática, y como digo, el papel que pueden desempeñar estos pioneros es realmente emblemático. También en lo que respecta al segundo caso para estudio que les voy a mostrar, pues aquí podemos hablar del clúster o el grupo de Minnesota, porque sobre todo las ciudades hermanas como son Minneapolis y St. Paul, y bien que mantenieron muchas conexiones con Al-Qaeda y otros movimientos yihadistas en el extranjero, relacionados con Al-Shabaab al principio. 23 individuos de esta zona se unieron a Al-Shabaab, eran americanos somalíes de segunda generación, que pensaban que la lucha de Al-Shabaab contra las fuerzas etíopes de Kenia pues precisaban de su ayuda, con lo cual se sintieron responsables de formar parte en este conflicto. Según se desvió la atención de Al-Qaeda y Al-Shabaab hacia el ISIS, vemos que se está dando el mismo los mismos movimientos aquí. Vemos que al menos hay 7 residentes de estas dos ciudades que han viajado a Siria y a Irak, y otros 10 lo intentaron también. En la mayor parte de estos casos son personas que tienen conexiones con otras personas que han bajado a través de lazos familiares de la comunidad o de amigos, y algunos de ellos también estaban muy relacionados con la ola inicial de combatientes que fueron a unirse al Al-Shabaab. Y en aquel momento el fiscal de los Estados Unidos en Minnesota pues describió esto como un planteamiento de compañero a compañero, hermano a hermano, esta radicalización. Y para que os hagáis una idea, pues aquí tenemos los círculos en rosa, que son personas que han viajado a Siria y a Irak, y lo que veis aquí es que todos los miembros de la célula de personas que viajaron a Irak, como una serie de individuos que viajaron a Somalia, prácticamente todos ellos se conectaron a través de lazos de amistad o
familiares. Prácticamente ninguno de ellos viajó sin tener ninguna conexión. Yo no sé si podéis ver los detalles desde donde estáis sentados, pero estaré encantado de compartir esta información con los que les interese. Vemos aquí a Hassan, que viajó al Shabab, a Somalia, y desde allí pues atrajo una serie de sus contactos. Estuvo muy implicado en decirles a sus contactos de Minnesota que empezaran a desplazar su atención hacia el ISIS. En este momento está apresado en Somalia, pero es un ejemplo de una persona que llegó al principio de un conflicto, que fue subiendo por el escalón de mando y que consiguió atraer a la gente hacia él, y también consiguió desplazar el foco de atención de estas personas, de estos individuos, hacia otras áreas u otros conflictos. Y aquí vemos un poco el poder de las redes. Un 87% de la muestra se implicó aquí de una manera u otra, ya difundiendo la ideología yihadista, ofreciendo camaradería y haciéndoles sentir que pertenecían a un grupo. Y esto crea un problema para las autoridades. Bien, hay 10 individuos que intentaron viajar y 7 lo consiguieron. Y esto es el efecto Hidra, en donde la capacidad de las autoridades de cubrir a todos estos individuos es muy difícil. Así que en cuanto cogen a uno o dos, los que están conectados, pues se enteran y dejan el país antes de ser detectados. Con lo cual este es un desafío importantísimo para la ley. Y vemos que estos individuos que sí consiguieron viajar, pues también compartieron información con sus contactos en los Estados Unidos respecto a cómo consiguieron hacer el viaje y la tecnología que utilizaron y la logística, aconsejándoles qué hacer y qué no hacer. Y pasando a la última categoría, vemos este componente muy interesante, que es lo que llamamos los lobos solitarios. Recordarán que hace 3 o 4 años pues un norteamericano fue arrestado en el norte de Irak por las fuerzas kurdas y fue tratado de una manera dura enfrente de las cámaras. Lo podemos ver en la imagen a la derecha de abajo. Este hombre se llama Mohammed Jamal Qais. Era un hombre de Virginia, con padres palestinos. Es un caso bastante extraño porque lo que sabemos no tenía ninguna conexión familiar ni de amigos con ningún tipo de movimiento extremista, y de algún modo existió como yihadista solamente online. Y vamos a ver una serie de cosas que hizo para enmascarar sus comunicaciones con los miembros de ISIS en Siria y en Irak, y también pudo encubrir sus planes para poder viajar. Y vemos las herramientas que utilizó para conseguir llegar al territorio de ISIS sin tener un contacto o ninguna ayuda, hasta que llegó a la frontera turca y entonces fue ayudado por contrabandistas. Y vemos aquí, bien, en fin, vemos ahí una estrella en la parte de arriba a la derecha, y esto lo hizo un coronel Akan, que estaba estudiando ficheros recuperados en Mosul, y una de sus tareas era la de encontrar a occidentales en estos archivos, y se encontró con un individuo que era americano, y lo que hizo es marcarlo y dejar a su enlace estudiarlo o averiguarlo. Y en la parte de abajo tenemos lo que son los formularios en donde aparece la nacionalidad, la edad, los intereses, y lo que pone abajo que es Bukatel, que es un combatiente. Y en fin, y luego está también el si son suicidas o no, terroristas suicidas o no. Vemos los pasos que dio para poder enmascarar, o como él lo pensaba, sus movimientos. La verdad es que vendió su coche, pagó sus tarjetas de crédito,
porque él pensó que si viajaba con deudas esto iba a resultar sospechoso para el FBI, con lo cual decidió pagar todas sus deudas de tarjetas y otras, y de alguna manera creó una serie de correos de direcciones de correo electrónico que no se pudieron rastrear, y en 2015 se fue con 5 teléfonos móviles diferentes, un ordenador portátil, luego voló a Londres, en Gatwick, y allí, de hecho, allí se puso en contacto con diferentes miembros. Y la verdad es que aseguró su ruta en su vía hacia Turquía, intentando enmascarar sus intenciones. Esto incluía un viaje a Ámsterdam, en donde dijo que había pasado 2 días en el distrito rojo para de alguna manera despistar. Pero no funcionó, la verdad es que no le sirvió nada, no coló, y su viaje final fue de Ámsterdam a Estambul, pero también compró billetes que le iban a llevar de Estambul de Grecia y luego de vuelta a Estados Unidos. Pero por lo que sabemos, la primera vez que alguien se enteró de que estaba en Siria es porque este coronel en Mosul encontró estas fichas. Es una de las maneras en las que se puede viajar a Siria sin ser rastreado. Luego utilizó cuentas de redes sociales para ponerse en contacto con gente. En primer lugar, ha creado un perfil de Twitter que era pro-ISIS. A principio se llamaba La libertad es amor, y quería obtener ayuda de los facilitadores de ISIS, y dijo, bueno, pues ¿por qué no cambio las cosas y a ver si esto ayuda? Y al final esto lo pasó a Greenberg y a las siglas de Inshallah. Así se puso en contacto con Matt Mullah, y esto funcionó. Como veis, esta persona ayudaba a viajar a la gente desde Turquía a Siria, y al final podéis ver los datos que se recabaron, que se obtuvieron de su teléfono, en donde se puso en contacto con Matt Mullah y le preguntó si utilizaba Telegram, y entonces decidieron pasar sus comunicaciones a una plataforma encriptada, y vemos cómo descargó muchas aplicaciones que ayudan a enmascarar muchas de sus actividades online, desde sus movimientos hasta sus contactos a Telegram. Está Kik, SureSpot, Telegram y algunos otros, VPN Defender, y por otra parte de alguna manera podía enmascarar sus llamadas que no podían ser interceptadas. Y aquí vemos este ejemplo de alguien pues que en este momento estaba al tanto de la tecnología y cómo utilizarla para poder enmascarar sus viajes y sus intenciones, y esto lo hizo muy bien, con mucho éxito. Consiguió entrar pues en Siria. Y el último caso del que voy a hablarles es de un individuo al que entrevistamos. No podemos decir su nombre, pero le vamos a llamar Mao, y fue uno de los primeros norteamericanos que viajó a Siria en junio del 2014. Y en lo que respecta a sus motivaciones para hacerlo, sobre todo para personas que caen en la categoría de lobos solitarios, de alguna manera él no estaba implicado en redes ni en lazos familiares o de amigos, y cuando hablamos con él le preguntamos, mira, pues ¿qué es lo que te ha llevado a tomar esta decisión de unirte al ISIS? Y con el FBI supervisaba esto. Ya se sabe que no te van a decir la verdad siempre, es alguien que intenta obtener una sentencia reducida, pero en fin, esto hay que hacerlo, en fin, un poco con cuidado, porque estos individuos no son los mejores a la hora de explicar por qué han tomado una decisión. Pero en cualquier caso os voy a hablar un poco de cómo describió sus propias experiencias. En 2013, en la Universidad de Columbia, pues era un alumno muy bueno, muy brillante, haciendo ciencias políticas, y dijo que ese momento fue un momento catalizador. Este profesor les mostró una película
que se desarrolla en las calles de Ámsterdam, en donde se ve a una mujer vestida con un vestido islámico, pero se puede ver la mayor parte de su cuerpo desnudo con tatuajes. Esta es una película muy polémica que se pensó que era anti-islámica y el profesor la mostró como parte de un debate sobre el Islam en Europa. Y la verdad es que pues se vio muy sorprendido, en fin, pero la verdad es que le horrorizó lo que vio y él dijo que el burka es el mejor símbolo de virtud y pureza, y habló de miembros de su propia familia que lo llevaban. Y él no veía la película como una ofensa, sino como un ataque directo. Y otra parte que le frustró es que sus compañeros no se... Bueno, él no entendía por qué los compañeros no se sentían de alguna manera también horrorizados, así que ponerse de pie y hablar ante ellos, dijo: voy a estudiar mejor mi religión para comprenderla mejor. Así que, como hacen muchos, entró en internet. Y por otra parte habló de la naturaleza de la coincidencia, porque el momento en el que ocurrió esto fue el momento en el que ISIS estaba poniéndose en contacto con los occidentales. Así que cuando entró en internet, pues fue el momento en el que se estaba haciendo un gran esfuerzo por parte de ISIS para atraer a gente. Y una de las cosas que vio también es que la mujer de la película le recordaba a su hermana, que había fallecido hacía unos años de una manera muy traumática, es decir, murió durante el parto. Y así que esto es algo de lo que habla, aunque no se le pregunte. Y por una parte dice que esto no influyó en su decisión. No soy psicólogo, con lo cual no podría discutirlo, pero esto de alguna manera le hizo aflorar una serie de sentimientos que podrían haber desempeñado algún papel importante en la decisión de involucrarse. Y cuando estuvo estudiando en internet, pues de alguna manera pensó que había una conspiración contra el Islam y decidió irse de los Estados Unidos, y veía que la libertad de expresión y todas estas cosas como una intención de atacar al Islam, y él veía como que su situación era muy diferente a la que era antes. Él empezó a ver cosas que no había visto antes, como la degradación, la decadencia social, los sentimientos anti-musulmanes, y él pensó que quería vivir una vida más islámica, más musulmana, algo que no es tan posible en los Estados Unidos, y al principio decidió ir a Arabia Saudí, pidió una beca, no pudo. Y él decía que pensaba que el ISIS era un Estado islámico de verdad, y él no comprendía que en su declaración que tenía lazos con Al-Qaeda. Recordad que esto era al principio, en 2013, todavía había interrogantes sobre, en fin, la implicación con Al-Qaeda. Bien, creo que ya he pasado de mi tiempo. Bien, podría hablar más de que lo que se está haciendo y se podría hacer para evitar este tipo de movimientos, pero lo voy a dejar aquí y lo podremos hablar después. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexander. Tenemos una pregunta que nuestro ponente ha de responder en relación con la perspectiva propia de Estados Unidos. En todo caso, es una pregunta algo genérica y además plantea que, además de preguntarnos por quiénes son los combatientes terroristas extranjeros, deberíamos preguntarnos por a quién interesa que haya combatientes terroristas extranjeros y quién financia a los combatientes terroristas extranjeros. Quizá, Alexander, podamos recoger una segunda cuestión.
plantea si los ciudadanos combatientes son ciudadanos europeos. En este caso no son ciudadanos europeos. Entiendo que es un error por parte de quien lo enuncia. En el 70% estamos hablando de ciudadanos de Estados Unidos. ¿Por qué se denominan extranjeros? Bueno, creo que en ningún momento lo ha denominado extranjeros, salvo que quien hace la pregunta se refiere al hecho de que se denominan combatientes terroristas extranjeros porque se van a un país extranjero a ejercer sus actividades de violencia, ¿no? Esa es la razón. No son ciudadanos de Estados Unidos que se desplazan a un país extranjero y por eso se llaman combatientes terroristas extranjeros en el país al cual se desplazan, ¿no? Creo que no tiene mayor problema. Ahora bien, añade, si es un fenómeno global, ¿por qué nunca se refieren a los atentados y actos terroristas en países árabes, que son la inmensa mayoría y donde más víctimas caen? Bueno, supongo que es la percepción de quien hace la pregunta, porque desde luego reiteramos constantemente que los países más afectados por el terrorismo yihadista no son precisamente los países europeos, sino algunos países del mundo árabe, pero en ello va a insistir nuestro ponente en particular, a buen seguro. Gracias. La primera pregunta tiene que ver con la financiación. Bueno, en primer lugar, no cuesta demasiado llegar. Hombre, sí, desde los Estados Unidos cuesta más caro. Lógicamente, el billete de avión a través de Turquía es caro y además hay que pagar a los que te ayudan a llevar ahí. Pero bueno, hay distintos componentes que hemos visto en Estados Unidos, a diferencia de esta persona que hemos visto que pagó sus deudas de su tarjeta de crédito porque no quería que fuera sospechoso. Muchos lo que hacen es sacar todo el dinero que pueden de su tarjeta de crédito y irse. Este no hizo eso y luego también hemos visto gente que ha sacado dinero a través de las monedas como el Bitcoin. En fin, lo que estamos viendo es que se necesitan $2.000, $3.000 para llegar a Siria. No es muy difícil económicamente, realmente es mucho más difícil encontrar a las personas en quien confiar para que te ayuden a cruzar por la frontera, eso sí. La segunda pregunta tiene que ver con el hecho de que no nos centramos demasiado en los ataques que se producen, los ataques terroristas en los países del mundo árabe, ¿verdad? Bueno, pues hay un par de razones muy claras. Los medios occidentales, los gobiernos occidentales, obviamente están principalmente preocupados por sus propios ciudadanos y sus experiencias. No es que ignoren los ataques terroristas que se producen en todo el mundo árabe, pero bueno, sí hay que ver las nuevas tácticas y métodos que utilizan. Pero uno de los mensajes principales es que los gobiernos y las campañas antirradicalización lo que intentan trasladar es que las primeras víctimas del terrorismo islámico no solamente son los occidentales, sino son musulmanes que viven en el mundo árabe. Y esta es una táctica que se ha intentado utilizar para deslegitimar a los grupos yihadistas. No sé hasta qué punto ha funcionado realmente, porque los que mueren a lo mejor en ataques yihadistas en Oriente Medio se presentan como colaboradores y bueno, ellos lo utilizan también en su propia propaganda para legitimar sus ataques. Una tercera pregunta. Constata que en España también tenemos ejemplos de combatientes terroristas extranjeros del tipo pioneros que desde Siria e Irak han sido capaces de establecer o de dinamizar redes en España, incluso en un caso estableciendo una red que entre Ceuta y algunas localidades circundantes de Marruecos
llegó a movilizar a más de 30 combatientes terroristas extranjeros. Es decir, que estos individuos muestran un gran potencial movilizador. ¿Existe alguna estimación del potencial movilizador de los pioneros en el caso de Estados Unidos? Pioneers in the case of the U.S. Bueno, como he mencionado, en el caso de Abu Sama, estamos hablando de una persona que básicamente creó la propaganda en inglés para el ISIS. Es decir, que sin esa propaganda en el idioma británico y sin habérsela podido presentar a la audiencia occidental, sin haber podido llegar a esas creencias de esa audiencia específica, sin eso obviamente no hubieran conseguido mucho, porque claro, al final en los Estados Unidos el caso americano es interesante. Además, estoy escribiendo un libro con un compañero sobre el caso específico del ISIS en América, y una de las cosas que decimos es que merece su estudio porque es un ejemplo de cómo un grupo yihadista puede existir sin que realmente tenga una presencia física. Siempre hablamos de la necesidad de que haya una red física. Sí, claro, se entiende que es importante que existan a nivel de la comunidad, pero el grupo Minnesota es una excepción porque en general hay pocas células que están físicamente en los Estados Unidos. No es un lugar, a diferencia de Europa, donde sí hay células yihadistas desde hace tiempo y redes en las que ha utilizado el ISIS y las que han montado para reclutar a gente para que se vayan a Afganistán y a otros lugares. En el caso de los Estados Unidos, los pioneros son muy importantes porque son los únicos que utilizan los medios sociales para propagar sus creencias, y nos ayuda a entender cómo podemos también variar nuestra respuesta y bueno, ver cómo tratamos a las personas una vez se las arresta. Porque nosotros lo hacemos dependiendo de en qué categoría están. Por ejemplo, en el caso de los pioneros, si no se les puede capturar, pues son prioridades a lo mejor para asesinatos enfocados, mientras que cuando estamos viendo casos de personas que trabajan en red, pues podemos ver cómo se les puede manipular para intentar que vuelvan. Es decir, dependiendo de cómo sea el perfil. Alexander, un compañero del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano me comenta que los individuos con experiencia pasada como yihadistas, en el caso español, han actuado más como dinamizadores de redes dentro de España que como dinamizadores de redes desde fuera de España, es decir, ya convertidos en combatientes terroristas extranjeros. Que ellos no tendían a irse tanto como a quedarse y dinamizar esas redes. También me recuerda que, al igual que en el caso de los viajeros en Estados Unidos, de quienes se han desplazado en Estados Unidos, también en España el gran grueso de los individuos que se han desplazado o que han intentado hacerlo, que deseaban hacerlo, formaba parte de redes con vínculos internos basados en amistad, en parentesco o en vecindad. Una pregunta acerca de programas de reinserción de retornados. Esto, en el caso español, es una cuestión que se abordará en el panel 2 de esta tarde, pero quizá Alexander quiera comentarnos algo acerca de si existe, en el caso de Estados Unidos, algún programa de reinserción de retornados. Y si puedo pedirle que eso, Alexander, lo enmarque en la política que Estados Unidos lleva a cabo para contener el flujo de combatientes terroristas extranjeros. También me sugieren en el ámbito de Internet y las redes sociales.
to Internet and social media. Sí, claro. Bueno, por supuesto, al final esto es un problema relativamente pequeño para los Estados Unidos. Sabemos que tenemos unos 17 individuos que han vuelto o a los que se ha traído de vuelta, dos lobos solitarios, Mohammed Kaiser y Mo. Uno se entregó a los kurdos iraquíes esperando que lo repatriarían y Mo volvió. Bueno, en el caso de Mo, cuando iba a irse, el FBI se lo imaginaba, pero no podían hacer nada para pararlo. Entonces, bueno, le dieron una advertencia y le dijeron, bueno, quizá mejor no lleve a cabo lo que empieza a hacer, pero bueno. Y esto le dio a él un sentido más de urgencia. Dijo, uy, ahora que sabe que voy a hacerlo, o lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca. Y luego al final se arrepintió de lo que había hecho porque él no era ni un combatiente y la verdad empezó a dudar mucho del liderazgo y ellos dejaron de confiar en él. Y claro, cuando empiezan a desconfiar en ti, pues tienes los días contados porque están encantados de ejecutar a la gente en la que no confían. Entonces él seguía teniendo contacto con la gente del FBI y bueno, les mandó un mensaje y les pidió que le sacaran del campo. Me dijeron, si me pueden mandar un helicóptero me gustaría volver a casa y además quiero tener inmunidad completa. Claro, la verdad era mucho pedir. Y le dijeron, no podemos hacerlo, pero si puede llegar a nuestro consulado en Turquía, a uno de nuestros consulados, le ayudaremos desde allí. Lo que estoy diciendo es que en muchos casos ha habido gente que ha querido regresar y lavarse un poco las manos de todo lo que había hecho, de todo el tema. Pero en Estados Unidos tenemos tan pocos que tengo que decir que, claro, no es una prioridad dado los pocos números, pero dicho esto sí, se han establecido algunos programas, por ejemplo, en el caso de otro de los individuos que estábamos siguiendo, participó en un programa para que se le redujera su sentencia, accedió a participar en unos programas donde lo que hace es hablar con personas que se piensa que, bueno, que pueden tener una tendencia a irse al ISIS. Y esto no se publica mucho, pero es el tipo de cosas que está haciendo los Estados Unidos cuando intenta enfrentarse a este tipo de situaciones. En general, los Estados Unidos no ha tenido realmente una política específica con relación a los retornos porque es un problema pequeño para ellos, pero bueno, las administraciones están estudiando y viendo cómo pueden trabajar con las comunidades porque al final todo redunda en un programa de intervención que llegue, bueno, pues a identificar a los individuos que son vulnerables, que están a punto de a lo mejor hacer una tontería en su vida e intentan evitarlo y pararles antes de que hagan un delito abierto. Es decir, estamos hablando de temas que son complicados desde un punto de vista legal y en muchos casos, bueno, pues al final es una advertencia no oficial del FBI. Seguro que ha habido muchos casos que se han advertido y que aún así se han ido, pero probablemente ha habido otros muchos casos en los que el FBI les ha dado una advertencia y con ello han evitado, las familias a lo mejor han tomado cartas en el asunto. Es decir, en muchos casos el FBI probablemente ha mandado un mensaje, no sé el número de personas que no hayan accedido al final a irse. En fin, no es una política abierta, sino que a veces cuando estamos tratando con niños o chicos jóvenes que están haciendo tonterías, pues en muchos casos lo que hacen es darles una advertencia para que tengan una segunda oportunidad y que no arruinen su vida. Los Estados Unidos, una vez más, no pueden hacer mucho en cuanto a censura,
cuanto a la libertad de expresión está muy protegida en los Estados Unidos, con lo cual están un poco atados de manos, pero sí intentan animar a las empresas tecnológicas para que apliquen toda una serie de medidas para quitar contenido, pero también dar contenidos alternativos, beneficiarse de algoritmos de anuncios. Si alguien busca términos del ISIS, pues a lo mejor le aparecen noticias sobre otra interpretación alternativa del Islam. Es decir, hay muchísimas oportunidades. Seguro que esto lo veremos en las próximas sesiones. Muchas gracias al consejero para Diplomacia Pública de la Embajada de Estados Unidos por haber hecho posible la presencia hoy con nosotros de Alexander. El Real Instituto Elcano tiene el gusto de ofrecerles ahora un café que nos permita descansar 15 minutos. Les ruego que volvamos a las 11:30, pero no sin antes agradecer a Alexander su magnífica contribución al foro de este año. Muchas gracias.